Bienvenidos al análisis semanal del 19 de diciembre en el que veremos los principales eventos macroeconómicos para esta semana, los earnings que tenemos durante estas sesiones en Wall Street y los gráficos de los principales índices americanos, además de algunos de las materias primas como puede ser el petróleo o el oro. Esta semana vamos a empezar como siempre con los indicadores económicos, las noticias macroeconómicas que vamos a tener durante estas sesiones, durante estos días. Y es que como vais a ver a continuación, prácticamente no tenemos absolutamente nada que nos vaya a mover relativamente al mercado. Si nos fijamos durante la jornada del lunes, prácticamente pues tenemos sí el Housing Market Index, pero que esto no mueve para nada al mercado, no es de gran importancia. Después tenemos permisos de construcción, las construcciones digamos que han empezado durante el último mes, etcétera, pero tampoco son cosas que esto vaya a cambiar la ruta de mercado, el sentimiento, etcétera, ¿de acuerdo? Saltamos ya a la jornada del miércoles. Aquí tenemos pues cómo están las hipotecas a 30 años, que como veis pues previamente ha estado en 6,42. Actualmente no disponemos de ningún forecast de cómo puede ser la previsión, y fijaros la tendencia cómo está siendo en la actualidad durante las últimas semanas, ¿de acuerdo? Hay que recordar que en estas hipotecas a 30 años, hace prácticamente unas semanas, se llegó a superar el 7% de los intereses, lo cual es algo bastante grande. Teniendo en cuenta con estas subidas de los tipos de interés, ahora mismo como parece que la Fed va a empezar a ralentizar un poco ya esta subida, ya lo hemos visto durante la semana pasada con ese más 0,5%, probablemente empecemos a encontrar cierto techo en este tipo de intereses en las hipotecas, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, pues tampoco es algo que nos vaya a mover al mercado, pero sí que se puede tener un poquito en cuenta, sobre todo si nos fijamos pues en el sector del real estate, en el sector un poco de consumidor de construcción de estas viviendas, de oficinas, todo este tipo de inmuebles, etcétera, y que por lo general será un poco lo más importante de esta jornada. También tenemos el inventario de casas que tenemos mes sobre mes, pero como digo, tampoco es algo que nos mueva al mercado como tal. Durante la jornada del jueves tenemos las solicitudes de desempleo que se han abierto, digamos, las nuevas solicitudes. Estos normalmente sí que se suele tener en cuenta. Fijaros que el consenso que tenemos de predicciones de 225.000 nuevos empleos, anteriormente teníamos 211.000. Significa que si esto está aumentando ligeramente, significa que hay más personas que se están intentando reincorporar de nuevo al mercado laboral, y esto lo que básicamente está haciendo es que la tasa de desempleo, como ya hemos visto anteriormente, se esté manteniendo en unos niveles tan bajos en la actualidad en Estados Unidos, pese a que la economía esté pues un poco en el entorno del 0% de crecimiento, ¿de acuerdo? Entonces, esto es algo que probablemente durante los próximos meses pues vaya a cambiar un poco la hoja de ruta, porque no va a ser para siempre con esta fortaleza si la economía se sigue manteniendo tan fría, pero por ahora ha sido algo que ha aguantado bastante bien. El empleo en todos los países occidentales por lo general se está manteniendo en unas cotas bastante bajas, ¿de acuerdo? Entonces, después también tenemos datos sobre el PIB, son simplemente confirmaciones de los datos que ya teníamos anteriormente, por lo tanto aquí no va a haber grandes cambios. Y por último, en la jornada del viernes tenemos datos de ingresos personales mes sobre mes, en este caso del de noviembre, el gasto personal, es decir, cómo han ido los consumidores gastando durante el mes de noviembre, que aquí ya es bastante importante si nos tenemos en cuenta con el sector del consumidor, porque tenemos el Black Friday, tenemos el Cyber Monday, ya empezamos a tener ese inicio de la festive season que tuvimos a finales del mes de noviembre y que tenemos que tener bastante en cuenta, digamos, durante este mes, ¿de acuerdo? Tenemos también orders de durable goods, perdón. Y luego después la venta de casas nuevas, que como estáis viendo se prevé que caiga un 5% versus el 7,5% que había en anterioridad, ¿de acuerdo? Entonces, por lo general va a ser una semana en cuanto a datos económicos bastante ligera, muy de transición, en el que venimos de una semana bastante cargada con los datos de inflación, con la reunión de la Fed, con la nueva subida de tipos de interés, también con el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, etcétera. Una semana que fue bastante negativa, pero que nos adentramos en esta en la que probablemente si llegamos a tener algún tipo de rally de Navidad podría ser el comienzo de él en estos momentos, pero que pueden existir varias dudas por el hecho de que la economía está bastante fría, se está cada vez quedando bastante más estancada. Por tanto, esto podría dar un poquito también de continuidad a las caídas que ya vimos iniciar durante la semana pasada. ¿Te está gustando el vídeo hasta este momento? Pues no olvides entonces darle a ese botonazo de me gusta para que a más personas, amantes de la bolsa como todos vosotros, les aparezca el canal recomendado.
Después, en cuanto al calendario de earnings que tenemos para esta semana, estamos en mi página web, como ya sabéis, el link en la descripción del vídeo. Tenemos una semana en general que también va a ser un poquito de transición, pero como siempre durante estas últimas tenemos ciertas acciones que son de gran importancia para su sector, incluso para el mercado en global, como veremos a continuación, y que por lo general pues tampoco van a ser de las que más muevan el mercado, salvo, como digo, en algunos casos específicos en algunos sectores, ¿de acuerdo? Entonces, nos encontramos, hay que tener en cuenta, a un mes aproximadamente de que empiece la nueva earnings season de nuevo. Comenzará con los grandes bancos como siempre, con algunas farmacéuticas, etcétera, a mediados del mes de enero. Por lo tanto, estamos a apenas 4 semanas de que volvamos a ver a todas las grandes compañías volver a reportar sus beneficios de este último trimestre del año 2022, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahora, las semanas próximas que vienen, ahora esta semana sí que tenemos, como decía, alguna acción importante, pero las semanas próximas que tenemos ahí entre medias hasta que empiece la propia earnings season, van a ser un poquito de estas de transición, en las que prácticamente no habrá prácticamente nada en cuanto a estas acciones de gran tamaño, de gran calado para el mercado como tal, pero que, como digo, algunas siempre se puede ir picando, ¿de acuerdo? El lunes, antes de abrir el mercado, no hay nada prácticamente reseñable. Al cerrar el mercado tenemos a Steelcase, que tampoco es que sea una empresa muy grande, suele tener unos 800, 900 millones de ingresos por trimestre, tampoco es algo enorme, y que, bueno, nos puede afectar pues al sector de los materiales, el sector de las commodities, con este acero, que por lo general pues se tiene en cuenta para otras empresas, pues como pueden ser del sector como Nucor, como pueden ser otras de los metales que son un poco diferentes como Freeport-McMoRan, etcétera, pues sí que las podemos tener en cuenta en ese sentido, pero por lo general no va a mover al mercado como tal, ¿de acuerdo? En la jornada del martes tenemos, antes de abrir el mercado, a General Mills, bastante importante en el sector defensivo de las comidas envasadas, etcétera, y que esa sí la tendremos bastante en cuenta porque, como digo, es una empresa bastante importante, bastante grande y muy defensiva en este sentido, así que bajo mi punto de vista no tendría por qué tener ningún tipo de problema para tener un doble beat durante estos earnings. Tenemos también a FactSet antes de abrir el mercado y luego después de que cerremos la sesión tenemos lo que sería lo más importante bajo mi punto de vista esta semana, que sería Nike por un lado, puro consumidor cíclico y que además durante los últimos trimestres pues hemos tenido también algunas sorpresas. Ha sido una acción que ha corregido bastante por el inventario tan grande que ha ido acumulando y que no se ha sabido deshacer de él y que esto le ha afectado a los propios márgenes de la compañía. Veremos si lo han ido corrigiendo un poco durante este último trimestre y además con el guidance que también nos daba una gran ralentización a próximos trimestres, a próximos meses. Veremos también en este sentido cómo nos viene dado, ¿de acuerdo? Tenemos también a FedEx en la sesión del martes al cerrar y es otra que también ha tenido unos altibajos durante los últimos trimestres, también es otra que redujo el guidance bastante durante el último trimestre, por lo tanto también bajo la lupa, igual que Nike, y que es otra que durante el anterior trimestre, si recordáis bien, tumbó al mercado al día siguiente porque dejó noticias bastante malas, tuvo una earnings report bastante malo y que por lo general va a estar bajo la lupa, al igual que Nike, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bastante cuidado con estas dos. El martes al cerrar el mercado, muy pendientes de cómo se desarrollan estas empresas. El miércoles, antes de abrir, tenemos a Carnival Corporation, ya sabéis, este sector de los viajes, cruceros, etcétera. Es otra empresa que por lo general está en la senda de la recuperación desde el año 2020, con las aerolíneas un poco, aunque los cruceros por lo general están recuperándose un poco más lentos que lo que podrían llegar a hacer las aerolíneas. Vimos el otro día, por ejemplo, a Delta Airlines, cómo aumentaba esa previsión de beneficios para el año 2023, que prácticamente los duplicaba y que esto es algo bastante bueno para el sector. Además que ahora estamos viendo cómo el precio del petróleo, por ejemplo, se está manteniendo por debajo de los $80 por barril. Esto evidentemente es algo muy positivo para todas estas aerolíneas, para las compañías de cruceros, etcétera, ¿de acuerdo? Tenemos también, antes de abrir, a Cintas del sector industrial y a Rate 8, también un poco interesante, entre comillas, pero bueno. Al cerrar el mercado tendremos también a Micron Technologies, el sector de los semiconductores, de las memorias RAM, etcétera. Otra que también ha sufrido bastante esa caída de la demanda, es una acción súper, súper cíclica y que tendremos muy en cuenta las previsiones que tienen de cara al 2023, porque básicamente se está esperando que ahora mismo, pues, como estábamos diciendo, esta ralentización que ha habido en su sector, pues que se mantenga durante los próximos meses, pero queremos verla no solamente en estos trimestres, sino a un año vista, 2 años vista, 5 años vista, y que, como ya nos hemos fijado en otras ocasiones en su gráfico y en sus propios números, es una acción que, como decía, es muy cíclica y que tiene muchos altibajos. Por lo tanto, en la actualidad se puede mantener un poco en las cotas en las que se está cotizando en la actualidad, pero de cara al futuro probablemente podamos volver a un entorno más alto de los 70, 80, $90, quizás un poco más alejado en este momento para esta empresa, pero que sí que se podría llegar en el futuro a
probablemente que un par de años vista, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en la lupa también cuando cerremos el mercado el miércoles. El jueves, antes de abrir el mercado, tenemos a CarMax y a Paychex. También influenciarán un poco su sector, más bien en su industria, más que el sector, y que por lo general, pues eso, son empresas relativamente medianas, podríamos decir, comparado con el resto de Wall Street, y que las tendremos en cuenta también al abrir el mercado. Al cerrar el mercado no tenemos nada reseñable y el viernes más de lo mismo, tampoco tenemos nada que vaya a mover a los mercados, nada que nos importe demasiado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estos son los earnings para esta semana. Como veis, algunas acciones que son de gran importancia para sus sectores, pero, perdón, como digo, estamos en esa transición hasta que el mes que viene comience la nueva earnings season. Bien, por último vamos a ver los gráficos de los tres principales índices americanos, como habíamos dicho anteriormente, y vamos a ver también cómo está comportándose alguno de los commodities, alguna de las materias primas más importantes, pues como decíamos, el petróleo y el oro, por ejemplo, lo podemos ver en el gráfico y ver un poco la tendencia que están manteniendo en estos momentos para saber cómo puede influenciar también a ciertas empresas, como hemos mencionado anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso del Dow Jones, como estáis viendo, venimos de una semana que ha sido bastante mala, muy en rojo, porque no le gustó nada al mercado lo que Jay Powell nos contó en la reunión de la Fed del otro día. Por lo general, la inflación, el dato de inflación sí que hemos visto que está siendo mejor de lo esperado. Estamos viendo que el pico ya pasó hace varios meses y que en este sentido sí que parece que estos tipos de interés, que esa ralentización económica se están haciendo realidad y que esto está provocando que el dato de inflación, al menos interanualmente, esté bajando. Esto no significa que los precios bajen, pero sí que el dato de inflación significa que está creciendo de una manera más lento y esto es algo que evidentemente el mercado estaba esperando, es algo que es positivo, pero no nos está gustando lo que nos está diciendo la Fed, que todavía va a subir más los tipos de interés y que estamos viendo ya el terminal rate, es decir, hasta dónde se van a llegar a subir los tipos de interés en el 5,1% durante el año 2023. Además que luego tampoco sabemos durante cuánto tiempo nos mantendremos en esas cotas tan altas, ¿de acuerdo? Esa es la otra preocupación que al mercado no le está gustando porque el riesgo de recesión cada vez va siendo mayor y cuanto más mantengamos los tipos de interés en esas cotas, pues más grande tendremos esa posibilidad de que caigamos en una crisis económica, ¿de acuerdo? Entonces, en la actualidad el Dow Jones, como decíamos, pues venimos de esta zona que estaba bastante bien, estábamos aguantando bastante bien con este último rally, pero si mantenemos la tendencia en estos momentos, hemos visto cómo hemos sabido mantener los niveles por encima de los 32.800 puntos básicos aproximadamente, que es un soporte bastante importante, como ya visteis en el pasado. Y, perdón, y que si lo rompemos, lo perforamos, como ya llegamos a hacer tímidamente anteriormente, porque llegamos a continuar con esta tendencia que mencionábamos anteriormente, la siguiente parada no la vamos a ver hasta prácticamente, tenemos una aquí pequeña de los 32.500, pero sobre todo no la veremos hasta los 32.200 puntos básicos, ¿de acuerdo? ¿Puede ocurrir durante esta semana? Perfectamente por esa continuación de tendencia que hemos dicho que puede llegar a ocurrir. El siguiente gran soporte que podríamos llegar a tener son los 31.350 aproximadamente. Todavía queda demasiado lejos, ¿eh? Entonces, esta semana me extrañaría mucho que llegásemos a caer ahí porque sería una caída enorme. Sin embargo, estamos en una semana en la que prácticamente no va a haber prácticamente datos económicos como decíamos anteriormente. ¿Esto qué significa? Que es una semana de transición. O bien mantenemos tendencia, como estábamos diciendo ahora, o bien podemos tener ese posible rally de Navidad que sea un poco corto y que a lo mejor dure pues una semana y media, 2 semanas, hasta que entremos ya de nuevo en enero y volvamos a tener los nuevos datos económicos, volvamos a tener a la Fed, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, esta semana podría ser pues perfectamente una semana que se puede ir a cualquier parte, en la que el sentimiento del mercado, si es de continuación, pues veremos una semana en rojo. Si vemos que es una semana en la que simplemente nos dejamos llevar por la situación de sentimientos, pues probablemente volvamos a tener un pequeño rally y volvamos a probar pues estas resistencias que tenemos en la zona de los 34.300, 34.400, etcétera, ¿de acuerdo? Lo mismo lo podemos aplicar tanto para el S&P 500 como para el Nasdaq después. Fijaros cómo nuevamente el S&P 500 ha sido incapaz de romper esa tendencia de máximos decrecientes, los mínimos más o menos también se han mantenido, aunque aquí sí que se perforó un poco, y que por lo general la tendencia aquí lo que nos está diciendo es que es completamente bajista. Como digo, el primer soporte de importancia lo encontramos aquí en los 3.820 puntos básicos, aproximadamente, 15 aproximadamente, y no encontraríamos el siguiente ya de gran importancia hasta los 3.730 puntos básicos, ¿de acuerdo? Si por el contrario nos mantenemos lateral o con un cierto rally, como decíamos anteriormente, tenemos este gap
que hemos generado durante la sesión siguiente a la de la reunión de la Fed y que probablemente volviésemos a la zona de los 3.975 o 4.000 puntos básicos sin ningún tipo de problema, hasta ahí encontrar una cierta resistencia y volver a testear de nuevo, ¿de acuerdo? En el caso del Nasdaq, sí que podemos ver que esta tendencia es cada vez más, se marca cada vez más. Estamos prácticamente a las puertas de una capitulación del propio mercado y que muy seguramente, como ya decíamos, pues en semanas pasadas, este gap lo vamos a terminar cerrando, lo que significa que testearemos tarde o temprano este soporte de los 10.950, 10.960 aproximadamente, y nos encontraríamos ya cada vez más cerca de los mínimos anuales que, bajo mi punto de vista, en cualquier momento se podría llegar a testear también nuevamente. Y si tenemos una gran capitulación, porque vemos que la recesión es inminente, vemos que todos los indicadores nos están diciendo que primer trimestre de 2023, segundo trimestre de 2023, etcétera, los vamos a tener con un crecimiento negativo. En este caso sí que podríamos llegar a testear nuevos mínimos para el Nasdaq y que de ahí en adelante pues volvamos a ver el crecimiento tranquilamente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, una semana en la que ya va a ser de transición y que bajo mi punto de vista es difícil de predecir porque, como digo, tendencia nos indica que va a ser bajista. Sin embargo, si nos vemos con esa euforia del rally de Navidad, podemos volver a testear resistencias alcistas. Bien, pues por último, como decíamos, vamos a ver algunas materias primas, vamos a ver tanto al oro como el barril del petróleo, cómo se está encontrando en estos momentos y cómo puede ser la tendencia de aquí en adelante, ahora que estamos finalizando ya este 2022, ¿de acuerdo? Fijaros cómo este es el gráfico del oro, lo estamos viendo desde finales del año 2010 hasta la actualidad en este gráfico, y lo que nos indica es que básicamente estamos comparándolo con el US dollar, es decir, lo estamos comparando con la moneda americana. Si lo vemos con el gráfico comparado con el euro o con cualquier otra divisa, el gráfico puede variar un poco, porque recordad que durante este año 2022, sobre todo a finales de este 2022, el dólar ha sido una moneda, una divisa que ha estado bastante fuerte. Y esto también afecta a las materias primas, como puede ser, por ejemplo, el oro, ya que estamos haciendo la comparación con respecto a una divisa que va fluctuando con respecto a otras, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, fijaros cómo durante prácticamente todo el año 2022, si lo comparamos con el dólar, ha habido unas grandes caídas. Sin embargo, si nos fijamos en el gráfico con respecto al euro en otras, lo podemos ver con una cierta lateralidad un poquito más marcada, aunque también haya habido algunas caídas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos indica ahora mismo? Que ahora como el dólar está empezando a perder un poco de terreno, ya que el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, otros bancos mundiales están igualando esas subidas de los tipos de interés y, digamos, dando más valor al dinero, a la propia divisa, estamos viendo que el oro otra vez está ganando terreno gracias al dólar, que está un poquito más flojo. Entonces, en este sentido, ¿qué podemos esperar? Normalmente el oro lo hace bastante bien en momentos de incertidumbre económica, en momentos en los que básicamente no sabemos qué es lo que viene de aquí en adelante. Sabemos que durante 2023 va a ser un año teóricamente difícil para la economía, en el que probablemente muchas de las economías occidentales entrarán en una recesión. Entonces, en ese sentido, el oro es cuando tiende a hacerlo bastante bien. Si nos fijamos durante la crisis del año 2008, fijaros cómo a raíz de este año 2008, fijaros el rally que hubo hasta el año 2011. Pasamos desde los 875 dólares por onza aproximadamente hasta un máximo que llegamos a tocar los 1.900 dólares la onza, que son niveles incluso superiores a los actuales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en estos años hemos visto una gran revalorización y si nos vamos más hacia el pasado, lo veremos de igual forma. Pero es que en la actualidad, lo que podríamos llegar a predecir para este año 2023 que viene de aquí en adelante es que el oro vuelva a hacerlo bastante bien por esta incertidumbre económica. Por lo tanto, durante los próximos meses, sin ningún tipo de problema, ya podríamos volver a ver la zona de los 1.900 o que incluso lleguemos a testear zonas ya un poco más altas de los 2.000 dólares la onza sin ningún tipo de problema durante los próximos meses, como digo, ¿de acuerdo? Entonces, muy atentos a lo que pueda hacer esta materia prima porque para el sector de los materiales pues, puede ser bastante importante y por lo general digamos, esa materia prima que, bajo mi punto de vista, lo puede hacer bastante bien durante el año 2023 en general. En la otra cara de la moneda, ¿con qué nos encontramos? Pues con el barril de petróleo. Fijaros cómo es prácticamente un movimiento prácticamente inverso al que podíamos ver con el oro, en el que durante este año 2022, pues según han ido pasando los meses, también ha ido decayendo, pero fijaros cómo cuando ha habido también, digamos, debilidad del dólar, normalmente lo que hemos visto es aún más debilidad en este barril de petróleo, además de lo que ya está ocurriendo a nivel mundial de los países productores, de la OPEC Plus, etcétera. Lo que estamos viendo es una gran corrección en el barril y que, bajo mi punto de vista, durante el año 2023 se podría mantener sin ningún tipo de problema. Y si vemos una recesión, además,
lo podríamos llegar a ver caer pues, a la zona de los 65, $60 por barril sin ningún tipo de problema. Como digo, cuando hay recesiones económicas, la demanda del petróleo se desploma por completo. Entonces, en este sentido, podemos ver que durante los próximos meses podría haber una gran corrección en estos barriles y en la cotización del propio Brent, del WTI, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, la tendencia que nos está indicando, pues, que en el corto plazo, probablemente durante estas semanas, volvamos a tener un cierto repunte, que probablemente volvamos pues a la zona de los $90 por barril, 91, $92 aproximadamente, sin ningún tipo de problema, pero que de ahí en adelante, como digo, sobre todo si viene una recesión económica, es donde va a haber el gran desplome de estos barriles de petróleo, ¿de acuerdo? Por lo general, en el momento que nosotros estamos viendo que los países productores están manteniendo una producción forzada para poder sacar mayor beneficio, esto significa que el petróleo está en las últimas antes de una gran corrección. Históricamente ha sido siempre así. Y es un gran ejemplo si nos fijamos, por ejemplo, en el año 2014, que fue cuando realmente ocurrió esa última vez donde vimos a empresas como Chevron, como vimos a empresas como a nivel internacional también ExxonMobil, las europeas, las rusas, etcétera, vimos cómo en este sentido sí que empezaron a intentar mantener esos niveles de producción, incluso aumentarlos, y en el momento que vemos que la demanda no mantiene ese ritmo de crecimiento, es cuando ahí viene el problema y hay cables cruzados y vemos que es cuando empieza a caer con una gran corrección el precio del petróleo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que podríamos estar empezando a ver, a vislumbrar en estos momentos. Durante los próximos meses, como digo, esto dependerá mucho de los países productores, de si hay algún tipo de cambio, de la demanda, cómo se encuentra, etcétera, pero como digo, la tendencia, bajo mi punto de vista, va a ser encontrarnos en la zona de los 60-65 dólares por barril durante los próximos meses sin ningún tipo de problema. Esto será algo bastante positivo para la recuperación de las aerolíneas, para los sectores de cruceros, para el sector de los transportes que dependan de este tipo de materias primas y que por lo general sepan aguantar un poquito mejor la propia recesión económica que nos pueda llegar durante este año 2023, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, algo positivo para esas empresas, pero negativo para el sector energético, que ya hemos visto que durante este 2022 ha sido el que mejor lo ha ido haciendo. Entonces, durante el próximo año, pues probablemente las tornas se vayan a girar y veamos que las correcciones empiecen a llegar a todo ese tipo de acciones. Os invito a chequear los links aquí abajo en la descripción del vídeo, como mi Twitter, mi PayPal o mi página web si queréis ver los precios objetivos, ratings y demás información sobre todas estas acciones cotizando en Wall Street. Y si os ha gustado el vídeo, recordadle a ese botonazo de me gusta, suscribiros al canal activando la campanita para futuras notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo.